Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndote bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaban este bautismo y se frustraron en su propio daño e hicieron también el daño al plan de Dios. Palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos escuchando la palabra del Señor en esta semana tercera del tiempo de Adviento. Y en realidad, aunque el Adviento continúa, la liturgia de la Iglesia nos indica que a partir de mañana, que es en realidad ya, ¿qué fecha es mañana? 16 o 17. 16 de diciembre comienza lo que se llama las ferias de Navidad. No es la Navidad, pero son los días cercanos a la Navidad. Por eso el Adviento bien lo podemos como distribuir en dos grandes etapas. La primera etapa, en donde realmente es la invitación a que recordemos que el Señor viene. Y la segunda etapa es ya la preparación inmediata al tiempo de Navidad. Entonces vamos a acercarnos a esos días que la Iglesia les llama ferias de Navidad. No es la Navidad todavía, pero son las ferias de Navidad. Continuamos todavía en el tiempo de Adviento. Y en las lecturas de hoy, sobre todo en el Evangelio, aparece un personaje sumamente importante, grande. Un personaje que de alguna manera viene a ser como la llave para poder entender el Nuevo Testamento. La ley y los profetas eran dos fuerzas poderosas en la vida del pueblo de Israel. Eran dos cosas que los israelitas consideraban como venidos de Dios: la ley y los profetas. ¿Y dónde estaba la ley? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde se hacía presente la ley? En el Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torá. Ahí está la ley escrita. Son los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos.
A esos 5 primeros libros, los judíos le llaman la ley o la Torá. Pero además de tener la ley escrita, ellos tenían también el mensaje de los profetas. Tanto la ley como la palabra de los profetas la consideraban como plena intervención de Dios. Por eso, una vez recibida la ley, siempre, de alguna manera, se tendía en el pueblo de Israel a abusar de esa ley. Por eso la misión de los profetas era de alguna manera anunciar y denunciar el abuso que se cometía contra la ley. Por eso aparecen los profetas, para corregir al pueblo, para denunciar cuando el pueblo transgredía la ley o no le hacía caso a la ley o violaba el espíritu de la ley. Y por tanto, al violar la ley, también violaban el corazón de Dios, que era aquel que había dado la ley. Sin embargo, estos profetas continuamente fueron perseguidos. Y no solamente fueron perseguidos, sino que muchos de esos profetas fueron asesinados. Entonces, 2 cosas grandes y hermosas tenía el pueblo de Israel: la ley y los profetas. ¿Cuál era la ley? Los 5 libros que ellos le llaman la Torá. Y para nosotros, ¿cuáles serían esos 5 libros? El Génesis, desde luego, el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia. Para ellos, esa es la ley. Pero también les decía que la palabra de los profetas. ¿Y por qué la palabra de los profetas? Porque los profetas se encargaban de que cuando el pueblo violaba la ley de Dios o transgredía la ley de Dios, los profetas llamaban la atención. Y claro, cuando uno llama la atención, ¿cae bien o cae mal? No escucho. Cae mal. Cuando uno llama la atención, cae mal. Así sea en las cosas de Dios. Así sea en las cosas de Dios. Y por eso los profetas fueron perseguidos. Y por eso a los profetas los asesinaron. Porque llamaban la atención. A la gente no le gusta que a uno lo corrijan, ¿no es cierto? Es más, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan. O levanten la mano el que dice: no, a mí me encanta que me corrijan. Levanten la mano. ¿A quién le encanta? A ninguno, no nos gusta. Y al pueblo de Israel no le gustaba que lo corrigieran. Por eso perseguían a los profetas. Por eso asesinaban a los profetas. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en el pueblo de Israel en algún momento terminó la profecía. En algún momento en Israel terminó la profecía. Pasaron casi 400 años. Fíjense que eso es mucho. Israel pasó casi 400 años sin profetas. Sin profetas. Hasta que apareció uno. Durante casi 400 años no se vio un solo profeta en Israel. Y en ausencia de los profetas, los líderes religiosos se convirtieron en poderosos y los únicos que interpretaban la ley. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos líderes religiosos? Por decir uno, un grupo. Los fariseos, exactamente. Los fariseos interpretaban a su antojo la ley. La manoseaban la ley. Hacían hablar a la ley de cosas que no tenía. Por eso Jesús, vean las descargas que da contra los fariseos. Da la impresión como que le caían mal los fariseos, pero no es que le caían mal.
es que ellos interpretaban la ley a su antojo. Pero es que habían desaparecido los profetas. Ya no había gente que anunciara las cosas claramente. Y entonces, en ausencia de los profetas, los líderes religiosos comenzaron a interpretar la ley. Y al interpretar la ley con su interés, con su propio propósito, entonces la ley perdió su espíritu. Perdió su espíritu la ley. En esta situación es que aparece un hombre, un personaje, una figura poderosa. Poderosa no solamente en la palabra, sino también poderosa en su ejemplo de vida. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Juan el Bautista. 400 años habían pasado que no había profetas. Y después de 400 años aparece este profeta, surge este profeta que se atrevió a decir la palabra de Dios, que se atrevió a desafiar a la gente con su conversación para, como ha dicho el Evangelio de hoy, a preparar el camino del Señor. Y a este hombre Jesús le dirige unas palabras. Si ustedes recuerdan y son conocedores de la Biblia, Jesús no tiene ningún elogio por ninguna persona. Pero en cambio, a este hombre Jesús lo elogia. Y fíjense con qué palabras lo elogia Jesús. Le dice: yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de mujer, y con todo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Les dice, es decir, no hay nadie nacido de mujer más grande que este hombre. Semejante elogio, un elogio grandísimo. Dice, entre nacidos de mujer no hay nadie como él. Y es que en realidad, queridos hermanos, esa manera de elogiar de Jesús a Juan nos está indicando cuál era el papel grandísimo de este hombre. Y llama la atención que su palabra es fuerte, su palabra es sincera. Y el Evangelio de hoy nos pregunta, y les pregunta a los de su tiempo, ¿qué salieron a ver en el desierto? Y se pregunta el texto sagrado, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O un hombre vestido con telas preciosas? Juan no era, ustedes utilizan a veces la palabra veleta. ¿Cuándo se le llama a una persona veleta? Dice que es un veleta. Es decir, la persona que va a donde la llevan. Ahora a la izquierda, ahora a la derecha. Es decir, no tiene un propio criterio. Que ahora el viento sopla a la izquierda, pues esa persona va a la izquierda. Que ahora el viento sopla a la derecha, pues va a la derecha. Por eso el texto sagrado dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y dice Jesús, no. Entonces salieron a ver a un hombre vestido con telas preciosas. Y dice Jesús, no. ¿Cómo vestía Juan? Un vestido de piel de camello con un cinturón, ¿verdad? Con ceñido esa piel de camello a su cintura. Y comía gallo pinto con carne asada. Y en los mejores días unos camarones. No. ¿Qué comía? Saltamontes y miel silvestre. Es decir, ¿por qué
Juan hablaba como hablaba porque tenía una autoridad moral. Si decía en realidad penitencia o decía conversión, su misma vida lo demostraba. Cuando hablaba de austeridad, pues su misma vida lo demostraba. Eso es que quizás lo que nos hace falta a nosotros cuando hablamos de los demás. Nos gusta hablar de los otros, pero no tenemos autoridad moral para hablar de los demás. Porque lo que criticamos del otro es lo que nosotros estamos también cometiendo. Por eso el Señor Jesús dice, ¿por qué te fijas en esa pelusa que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Porque nos gusta ver los defectos de los demás. Nos gusta ver los pecados de los demás y señalamos a los demás. Pero esa manera, de alguna manera u otra, nos está retratando a nosotros mismos. Quien está constantemente viendo a los demás, juzgando a los demás o señalando a los demás, vean que cuando uno señala hace esto, ¿no es cierto? Y vean dónde está el dedo índice y dónde está el dedo pulgar. Cuando señalas al otro, te señalas a ti mismo. Ese es el efecto. Cuando criticas al otro, te criticas a ti mismo. Juan tenía una autoridad moral que cuando hablaba las cosas, las hablaba porque realmente él no cometía ninguna de esas. Era un hombre que le gustaba llamar a las cosas muy claras, al pan, pan, y al vino, vino. Él no andaba allí siendo una persona diplomática. No, voy a ver cómo digo estas cosas para que nadie se sienta mal o para que nadie se sienta incómodo. Hay gente que cuando uno predica como sacerdote, siente que le están diciendo las cosas a la persona. No. Nosotros predicamos a partir de la palabra del Señor. Lo que pasa es que esta palabra nos tiene que llegar a todos. Y hay quien se siente interpelado por la palabra. Pero no es que el sacerdote o el predicador le esté predicando a usted. Porque usted no es tan importante y tan grande como para que el predicador se fije en usted. Es que la palabra del Señor nos dice las cosas claras. Y la palabra del Señor tiene ese poder que nos habla directamente a nuestra vida. Nos habla a la situación en la cual nos encontramos. Claro, lo ideal sería que todos en la iglesia, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos los que tenemos una responsabilidad en la iglesia, fuésemos como Juan, con esa autoridad moral. Pero desgraciadamente pues no la tenemos. Pero esto no quiere decir que tengamos que rechazar o renunciar a predicar la palabra del Señor. Y luego también hay otro dato, queridos hermanos, el nacimiento de este hombre. Quizás tenía que haberlo dicho desde el inicio, pero ¿cómo fue el nacimiento de este hombre? ¿Fue un milagro o no fue un milagro? ¿Por qué fue un milagro? Porque la madre era estéril. ¿Y alguna otra cosita más? Era mayorcita Isabel, ¿verdad? La concepción o el nacimiento de Juan no fue una concepción virginal, pero sí fue una concepción milagrosa. Virginal fue la concepción de Jesucristo. La de Juan no fue virginal, pero sí fue milagrosa. Porque a pesar de que Isabel era estéril y mayor, concibió a un hijo. Por eso, queridos hermanos, el Señor elogia a este hombre, a esta figura, que aparece siempre en el Adviento. Durante todo el año litúrgico casi no mencionamos a Juan, solamente 2 veces al año. ¿Alguien recuerda? Aquí escuché algo. En Cuaresma, en 2 fechas
en el año litúrgico, además del Adviento. El día de su nacimiento y el día de su martirio. 2 fiestas al año. Y fíjense que a ningún santo se le celebra el día de su nacimiento. Se le celebra el día de su muerte, cuando mueren. Pero a ningún santo se le celebra el nacimiento, solamente a Jesús y a Juan. Por eso dice el elogio, no ha nacido de mujer alguna un hombre como Juan. Entonces la iglesia le ofrece en la liturgia 2 días al año para celebrar a Juan. Y además todo el Adviento. 3 momentos entonces en donde escuchamos hablar a Juan, en donde vemos el testimonio de Juan y donde de alguna manera en nuestros oídos y en nuestro corazón resuenan las palabras de este gran profeta. Preparen el camino al Señor. Y es lo que estamos haciendo en estos días. Preparar el camino. ¿Qué significa preparar nuestro corazón para que esa venida mística, porque ya históricamente vino el Señor la primera vez, Él vendrá de nuevo en la segunda venida, lo que el apóstol San Pablo llama la parusía, la segunda venida. Pero Cristo está viniendo todos los días. De una manera mística, Cristo está viniendo a tu vida y a la mía. Cristo está viniendo a nuestro mundo en cada acontecimiento, en cada gesto, en cada manera de comportarnos. Cristo está viniendo. A eso no le llamamos ni la primera venida ni la segunda. No le llamamos el nacimiento de Cristo ni la parusía, sino le llamamos venida mística. Cristo está viniendo todos los días a nuestra vida. Ojalá que podamos descubrirle, que podamos reconocerle y que podamos pedirle a Jesús que se quede con nosotros en nuestro corazón para que la llama de Dios y la presencia de Dios se quede siempre no solamente en nosotros, sino también en nuestro mundo y en todas las relaciones que nosotros realizamos en nuestra vida. Que Él nos bendiga y nos guarde de todo mal. San Juan Bautista, ruega por nosotros.